Andar en luz significa ser abierto y recto. En pocas palabras, ser sincero. El apóstol Pablo oró pidiendo a sus amigos que fueran sinceros y que ellos fueran irreprensibles. Filipenses 1:10. La palabra sincero viene de dos palabras latinas, sine con S y cera, que significa sincera. Parece ser que en la época de los romanos, algunos escultores cubrían sus errores en las esculturas o en las estatuas, le colocaban cera para tapar sus errores. No era legalmente cuando uno hace eso sincero, porque ellos tenían una rieta y la tapaban con cera. Cuando ponían a la escultura al sol, el sol hacía su trabajo, se calentaba la escultura y ¿qué pasaba? Se derretía. Entonces, los escultores decían, somos sinceros, la escultura es sincera, pero es que la palabra quiere decir sincero. Que los escultores mostraban realmente que la escultura o la estatua no tenía ninguna grieta. Y aún más, muchos eran tan detallistas y tan cuidadosos que eran tan sinceros que aún antes de entregar la cera, la escultura la ponían al sol, para que las personas que iban a comprar la escultura vieran que ellos realmente eran sinceros y que la escultura no tenía cera. Es lamentable que en la iglesia de hoy hay personas que no son sinceras, cuyo vida no puede soportar la prueba de la luz de Dios. Dios es luz, y cuando andamos en luz no hay nada que podamos esconder. Qué alentador es encontrar a aquel creyente que es abierto y que es sincero y que no está fingiendo una relación con Dios. Un creyente que muestra que la luz de Cristo lo alumbra y que en nuestras vidas no hay esas grietas tapadas con cera. En pocas palabras, con hipocresía religiosa. Andar en luz significa ser sinceros con Dios, con nosotros mismos, con las demás personas. Yo estoy andando en luz, que significa ser sincero con Dios, conmigo mismo y con los demás. Cuando ando con luz, veo la necesidad de escuchar la palabra de Dios, de estudiarla. Y cuando estudio la palabra de Dios, acudo al que Dios puso como ayuda mía, al Espíritu Santo, para que me dé su discernimiento, su guía para mirar mi vida. Ser sincero significa que cuando la luz nos revela nuestros pecados, inmediatamente le confesamos a Dios, le pedimos perdón a Él para que nos perdone. Y si hemos pecado o hemos dañado a otra persona, inmediatamente le pedimos perdón a esta persona. Pero andar en luz significa algo más que tener comunión con Dios. Significa obedecer la palabra. 1 de Juan 2, del versículo 3 al 6. Hasta aquí Juan había hablado sobre la comunión, pero ahora comenzó a hablar de conocer a Dios. Él no está abandonando el tema de la comunión. Si usted y yo miramos, la comunión y conocer tienen que ir juntos. Yo no puedo tener comunión con algo sin conocerlo. Y acá Pablo
Digo, Juan está diciendo, oye, ¿usted tiene comunión con Dios? Sí. Si usted tiene comunión con Dios, tiene que conocerlo. Y si lo conoce, su vida tiene que dar ¿qué? Fruto de la comunión con Dios. ¿Ustedes no han visto cuando una persona tiene malos amigos? ¿Cuál es el fruto que usted ve en esa persona? Desobediencia, rebeldía, ¿cierto? Si anda con malas personas. Si esa persona anda con buenas personas, usted va a ver el fruto también, el fruto de esa compañía. Es igual con Dios. Por eso, el título del estudio de esta noche es, ¿está detrás mío? ¿Y qué dice? El fruto de la comunión. Y ustedes que son tan detallistas como yo, vemos a ese muchacho caminar, ¿con quién? Con la palabra de Dios, se asume que es la palabra de Dios, pero miren las huellas. ¿Cuáles son las huellas? El amor. Y eso es lo que usted tiene que mostrar cuando obedece la palabra de Dios, su amor a Cristo, a Dios. Los invito a que vayamos a primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer versículo 3 al versículo 6. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicito, ¿me colaboras? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él es tal, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anda. La obediencia a la palabra de Dios es prueba de nuestro amor hacia Él. Hay 3 motivos para obedecer. Podemos obedecer porque tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque necesitamos hacerlo. La segunda. Y la tercera, porque queremos hacerlo. Hay 3 motivos para obedecer. Siempre, dicen las personas que saben, podemos obedecer porque tenemos que hacerlo, porque necesitamos hacerlo o porque queremos hacerlo. Un esclavo obedece porque tiene que hacerlo. Si no obedece, entonces será ¿qué? Castigado. Un empleado debe obedecer porque necesita hacerlo. Tal vez no disfruta su trabajo, pero si disfruta el pago que recibe de su trabajo, necesita obedecer, porque si no obedece, no va a recibir el pago. Su familia necesita alimentarse, entonces por eso necesita obedecer, porque necesita. Pero un creyente tiene que obedecer a Dios porque quiere hacerlo, porque el amor es la realidad que los une. Si me améis, guardáis mis mandamientos. Juan 14:5. Esta es la manera en que aprendimos a obedecer cuando éramos pequeños. Obedecíamos porque teníamos que hacerlo. Si no obedecíamos, nos daban una muenda, ¿o no? Tienes que obedecerlo, y si no, iba a venir el castigo. Pero a medida que fuimos creciendo, descubrimos que la obediencia era sinónimo de alegría y recompensa. Así que por muchos papás que enseñan así a sus hijos a ser obedientes, tómate la sopa, sea obediente y tómate la sopa, y vas a tener tu recompensa, tu dulcecito. No sé si a usted le enseñaron así, pero a nuestra medida que fuimos creciendo, descubrimos que la obediencia era un sinónimo de alegría y recompensa. Así que comenzamos a obedecer, porque cumplimos ciertos criterios o ciertas necesidades. Obedecemos y esa obediencia va a suplir una necesidad en nuestras vidas. Y así fuimos
creciendo, pero cuando fuimos maduros, comprendimos o comenzamos a obedecer por amor. No sé si ustedes como hijos obedecían porque les tocaba. Sí, pero cuando ustedes fuimos creciendo, fuimos amando y demostramos que la obediencia a nuestros papás era por amor a ellos. Muchos somos como esos bebés. Un bebé creyente debe ser constantemente atraído y avertido y teniendo recompensas. Mire, cuando un bebé, una persona recién llega a los caminos de Dios, nuestro Señor le va dando recompensas. Sí, y eso lo anima a uno a ser obediente. Igual con un bebé. Pero hay momentos que si tu hijo ya tiene, dicen la gente que sabe, hay que estimular a tu hijo para que obedezca cuando tiene 2, 3, hasta los 4 años. Ya de los 4 años ya no tienes que meterle ese estímulo. Hay que enseñarle que hay que obedecer por amor. Pero muchos papás, aún su hijo tiene 50, 20, 30 años y lo motiva. Obézcame y no lo echo de la casa. Obézcame y te tengo la comidita servidita bien calientica, no importa que tú llegues con una borrachera. Sí, qué alcahuetería. Los creyentes maduros escuchan la palabra de Dios y la obedecen simplemente porque le amamos a Él. No más. Andar en luz involucra honradez, obediencia y amor. También incluye seguir el ejemplo de Cristo, como dice en el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Alguien que me colabore. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. ¡Wow! Ya sabemos que tenemos que obedecer porque amamos. Tenemos que mirar a Jesucristo como el gran ejemplo. Esa clase de vida que Él vivió acá cuando Él estaba. Eso quiere decir permanecer en Cristo. Seguir el ejemplo de Él. Si usted lo ama, permanece en Cristo. Como Cristo no es solo nuestra propiciación. Él no es solo la propiciación de nuestros pecados, ni tampoco solo nuestro abogado que nos representa ante el Padre, sino que Él es el modelo perfecto que usted y yo tenemos que tener diariamente en nuestras vidas. La declaración o la palabra clave es como Él anduvo. Versículo 6. Usted está caminando como Él anduvo en la tierra. Su imagen a seguir no es el líder espiritual, sino Cristo. Usted camina para que la gente vea a Cristo en usted. La gente puede ver lo que Cristo está haciendo en su vida. Cuando usted hace eso, usted está siguiendo el ejemplo de Cristo. Tenemos que andar en luz como Él anduvo. 1 Juan 1:7. Un ejemplo. ¿Qué debemos hacer o qué debe hacer un creyente cuando otro creyente peca contra él? Responderle. ¿Por qué? Ojo con ojo. ¿Cierto? Ya hay que responderle. No, la respuesta de los creyentes debe perdonarse los unos a los otros, como Dios también nos perdona a nosotros. Pero usted tiene ese ejemplo. Cristo nos enseñó a amar. Filipenses 4:32, alguien que lo vaya buscando, y Colosenses 3:13. Si usted sigue el ejemplo de Cristo, mirémonos. ¿Está perdonando al que lo está ofendiendo? ¿Hay rencor en su corazón? Y usted dice, amo a Cristo con todo mi corazón, pero hay envidia, hay rencor.
Y dice, mi ejemplo es Cristo. Cristo te enseñó a guardar rencor. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Efesios 4:32, ¿quién lo tiene? Que nos muestra que tenemos que ser como Él fue. ¿Quién lo tiene? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! Realmente, como Cristo, soy benigno, misericordioso con las personas que me tratan mal, los perdono. Como Dios también nos perdona a nosotros. El fruto de la comunión con Dios es el amor que usted refleja a Él. Usted y yo no perdonamos a la gente por recibir una ganancia o porque voy a perder la amistad de mi amiguis. No, porque estoy desagradando a Dios con mi actitud. ¿Sí me va a entender? Usted no le va a pedirle perdón a esa persona porque si no le pido perdón, perdí a mi amiguis. No. Usted está perdiendo la comunión con Dios si pecó contra esa persona. Pero muchos le piden perdón a su amiguis porque no quieren perdonar a su amiguis. Y su relación es con su amiguis, no con Cristo. Cuando a usted le falta a una persona, el primero que le está faltando, ¿a quién es? A Cristo, a Dios. Ya. Pero la motivación a veces de pedir perdón al hermano que uno falló es porque no me va a volverme a hablar de mi hermano. Ay, me hace falta. ¿Y Cristo qué? ¿Su relación con Cristo no es primero? Colosenses 3:13, ¿qué nos dice? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¡Wow! Realmente soporto a mi hermano, lo perdono. Mire, si yo fuera amigo de Salvador, uy, hay que soportarlo mucho. Primero, mucha paciencia, porque a veces es como un niño chiquito. A veces es amargado. Yo me pongo en mi lugar. No quisiera ser amigo de Salvador Jerez Solano, pero por su misericordia, Dios está cambiando mi vida. Jesús mismo nos enseñó, o le enseñó a sus discípulos, que hay que permanecer en Él. Lo explicó y lo ilustró en la vid y los pámpanos, Juan 15. Tal como el pámpano obtiene la vida permaneciendo en contacto en la vid, el creyente recibe su fortaleza al permanecer en comunión con Dios. Permanecer en Cristo significa depender completamente de Él, pero todos lo necesitamos. Muchos dicen permanecer en Cristo, pero no dependen de Él. De manera que vivamos como Él vivió. En realidad, depender completamente de Él no es cuando usted está en enfermedad, ni cuando usted está en escasez. Sí, ya pasó. Ahora, cuando estés bien, vas a mostrar su fidelidad a Dios, a permanecer en Él. Muchos en la enfermedad y en la escasez son fieles a Dios. Lo buscan día y noche. Y son fieles. Pero cuando llega la abundancia y la salud, se olvidan de Él. Permanecer en Cristo significa depender completamente en Él, en todo lo que necesitamos, no en la escasez. De manera que vivir para Él
y servirle a Él, en realidad es una relación viviente. ¿Usted tiene una relación con Él? Genuinamente, usted se levanta pensando en Él, pensando que en este día quiera hacerle las cosas para que Él sea exaltado. ¿Usted piensa así? Usted cuando pone sus pies bajando de la mesa, de la cama, no sé si duerma en una mesa, lo primero que piensa es: te necesito para este día. Te necesito, Señor. Ayúdame a que lo que yo haga sea para la honra y alabanza tuya. Pero a veces lo hacemos cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando un ser querido está enfermo. Inmediatamente abrimos los ojos: por favor, Señor, sánalo. Por favor, Señor, dame tu provisión. Pero cuando la tenemos, ya no permanecemos en Él. Comunión. Si usted le conoce a Él, usted no va a permitir un momento estar fuera de su comunión. Una obediencia simple y un amor es el resultado natural de la comunión con Dios. El fruto de la comunión es una obediencia simple y un amor a Él. Es el resultado natural de una comunión simple. ¿Tú quieres que la gente vea tu comunión con Dios? Sea obediente a Él y muéstrale el amor a Él con todo lo que tú hagas. Juan también estableció un vínculo entre la obediencia y nuestro amor. Un amor sincero, perfeccionado por Dios, se manifiesta en la obediencia. Cuando usted es obediente a Dios, también uno lo hace por fe. No sé usted cuántas veces ha sido obediente a Dios por amor a Él y por fe en Él. Van a haber momentos en tu vida que Dios te va a decir: contéstame esta hoja porque es un examen. Muéstrame realmente si me amas. Te va a llevar a enfermedad, a escasez, para que tú muestres la fidelidad a Él. Pero también te va a llevar a abundancia y a sanidad, para que tú digas con abundancia, con escasez: soy fiel. En lo mucho y en lo poco soy fiel a ti. Porque yo no tengo una comunión contigo por lo que tú me des, sino porque te amo. Bonito decirlo. Ahora lo estás viviendo. Un cristiano ya no ama al pecado como antes. Ya no se harta de su pecado como antes. Ya no recuerda con cariño su pecado como antes. Y cuando usted recuerde con cariño su pecado, dile al Espíritu Santo: recuérdame lo mal que yo era en ese pecado. A mí me pasó. Por mi soberbia yo no había olvidado lo que yo había hecho con mi deporte, y me recordó lo malo que yo había sido. Ahora recuerdo mi deporte con tristeza, porque hubo pecado en mí. No sé usted qué pecado recuerda con cariño, con añoro. Es que cuando me emborrachaba la pasaba muy bueno. Es cuando yo vivía para aquí, para allá. Wow. Un cristiano
que ama a Cristo ya no recuerda el pecado como antes con el cariño. Nunca va a disfrutar plenamente cuando está en pecado. Ya no se siente como con el pecado en su vida. El cristiano ya no ama el pecado porque ama a Cristo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el ¿qué? El 5. Pero el que ¿qué? Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es bonito cuando la gente viene a la iglesia por amor. No por amor al pastor, no por amor al servicio para figurar, sino por amor a Cristo. Cuando tú amas a Cristo y vienes a recibir palabra tanto en una congregación o en la intimidad, por amor a Él, tú le dices, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame mi condición, por favor, Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándome realmente qué estorbo hay en mi vida que está afectando mi comunión contigo. Pero muchos no lo hacemos. Muchos, podemos decir, el fruto de la comunión con Dios es el amor. Sí. ¿A qué? ¿Al mundo? No es eso. Es a Él, a Dios. El fruto de la comunión que usted y yo tenemos es el amor a Él. Por eso es que usted, nadie lo obliga a venir. Nadie le obliga a servir. A mí un servidor me dice, no voy a ir. Bueno, tengo eso. Bueno, tú eres el siervo de Él. Gracias por informarme. ¿Para qué? Para organizar las cosas administrativas, logística, no más. Pero si tú no amas, pero tú amas el dinero, porque para buscarlo te levantas y con él puedes trasnochar, porque amas el dinero y busca porque hay que suplir una necesidad. Cristo también suple nuestras necesidades más importantes, las espirituales comenzando. Pero muchos no ven eso. Muchos tienen los ojos puestos en el mundo y quieren satisfacer la necesidad en el mundo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas le serán hechas. ¿Cuál es? ¿Qué cita es? Bueno, era el versículo del año antepasado. Ahora yo le digo a ustedes, usted si hace lo que Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué usted hace esa cita? ¿Por qué ustedes viven esa cita? ¿Porque les toca? ¿O porque lo aman a Cristo? Aman a Dios. ¿Usted por qué vive en 1 Corintios capítulo 10, 31, versículo del año pasado? ¿Por qué usted comen, beben o hacen cualquier cosa
para la gloria de Dios, porque lo aman. ¿Sí? La gente que está al lado de ustedes pueden decir, sí ama a Cristo, sí ama a Dios, porque lo demuestra con su diario vivir. Pero como hay muchos que están pendientes en qué falla su hermano, pero mire que falló, mire que ese pecó. Pero esa persona peca, inmediatamente reconoce que pecó ante Dios y ante su hermano. Es sincero. En él no aparenta, como decir, aquella persona que lo mira así mal y la otra persona le pregunta, ¿y qué pasa? ¿Hay algo que te dice mal? No, nada. No, nada. Y pues se va y sigue hablando mal de él. Es que no me gusta la actitud. Pero la otra persona, ¿estamos bien? Sí, yo estamos bien. Pero detrás de él, es que mire cómo está. Y empieza a hablar. ¿Es sincera? Y eso lo hay muy a menudo. Yo creo, cuando le pido perdón a alguien, cuando peco, sí, yo peco. Y le pido perdón, y le digo, ¿me perdonaste? Sí, bueno. Yo creo que nuestra relación está bien. Porque yo ya restauré mi comunión con Dios. Pero a veces no son sinceros, porque detrás de uno siguen hablando y recordando lo que uno ha fallado y ha pecado. Pero gracias a Dios tenemos a quién, a Jesucristo nuestro abogado. Él intercede por mí. Si Dios me perdona cuando peco a Él, ¿tú por qué no me perdonas? Si alguien que pecó contra ti, ¿tú por qué no lo perdonas? ¿No es el amor de Cristo que está en ti porque tienes la comunión con Cristo? Si usted es creyente y tiene odio contra alguien, evalúe tu comunión con Dios, por favor. Algo pasa. Créame, algo pasa. Algo no está funcionando bien. ¿Sí me van a entender? Es fácil. Porque el fruto de la comunión con Dios es el amor a Él y a quién más. Ya no los hermanos que están con nosotros. Pero a veces somos hipócritas. Decimos como esa esposa al esposo, yo te perdono. Y cuando hay una falla, una dificultad, una diferencia, le saca la historia patria del de que se conocieron. Y el esposo, ¿y no me perdonaste? Realmente no lo ha perdonado. ¿Sí estamos? Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por hablarnos que tenemos